Bien, vamos a desarrollar un ensayo de informe académico. La fuente de datos va a ser el INI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, y para ello nos vamos a enlazar a este link que tenemos y nos permite, muy bien, cargamos el enlace y nos lleva a microdatos. Este es el repositorio del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INI, donde cargan todas sus encuestas e incluso resultados de censos, ¿no? Entonces tenemos diferentes bases de datos. Particularmente las que vamos a utilizar es la encuesta permanente de empleo nacional, también conocida como EPEN. Visualizamos que existen hasta 4 formas de organización de esta base de datos, y la que nos interesa a nosotros en este momento es ampliar la cobertura a nivel nacional, es decir, por departamentos. Vamos a elegir el año 2025, que es el periodo más próximo, de manera anual, y nos muestra acá una interfaz que nos permite descargar tanto la ficha técnica como la base de datos en sí. Muy bien, para este ensayo de informe académico vamos a dar cuenta a través de una estructura. Tiene 3 partes, 2, digamos, de manera principal, resultados descriptivos de esta base de datos y resultados inferenciales. Acá es de precisar que los resultados descriptivos se van a aplicar a la población, lo voy a poner acá, población, en tanto que los resultados inferenciales se van a aplicar a la muestra, pero lógicamente tiene su propósito de generalizar. Bien, nos vamos a centrar en este primer tutorial a lo que son los resultados descriptivos. Pero antes de procesar la data, debemos conocer un poco de qué se trata, ¿no? En este sentido, se plantea precisar la característica, ya sea de la encuesta o del censo, el objetivo principal, la población objetivo, la unidad de análisis, y a partir de ello podríamos plantear una investigación. Okay. Bien, veamos entonces. Tenemos ficha y tenemos la base de datos. Bien, se ha descargado la ficha, la tenemos por acá. Ficha técnica. En la ficha técnica está toda la información que necesitamos para tener noción de cuál fue la metodología de recopilación de datos, cuál fue también el ratio o el radio de intervención, cuál fue también el listado de las variables que se consideraron, y todo ello lo tenemos acá, ¿no? Detalladamente en la ficha técnica, ¿no? Es más, esta ficha técnica también da origen a un diccionario de datos, es decir, el detalle de cada variable. Bien. Una vez revisada la ficha, podemos ya ir respondiendo cuál es la característica de la encuesta y los primeros 4 ítems. Ya lo tenemos por acá. La característica de la encuesta se denomina EPEN y es una base de datos por departamento correspondiente al año 2025. El objetivo principal, le vamos a poner así, tiene que ver con suministrar información estadística anual de seguimiento del mercado laboral a través de indicadores de empleo, desempleo y otros referentes a la disponibilidad y utilización de los recursos humanos a nivel nacional y ciudades investigadas. Este es el objetivo de la base de datos. Okay. La población objetivo está conformada por las personas en edad de trabajar, es decir, de 14 años a más, a la cual también se le denomina la PET, ¿no? A nivel nacional durante el año 2025. Es decir, si nuestra población objetivo está conformada por
personas en edad de trabajar, la unidad de análisis tiene que estar también en sintonía, ¿no? Es por ello que la unidad de análisis corresponde a una persona que reside habitualmente de 14 años a más en el territorio nacional. Muy bien, y una vez que hemos revisado esta ficha técnica, ¿no?, ya nos da a entender, nos da mayor noción de cuáles son las variables que se han recogido, ¿no? Por ejemplo, relacionado al empleo, condición de actividad, ocupación, horas de trabajo, modalidad, ingresos, ¿no? Ingresos incluso por actividad primaria, secundaria, seguro de salud, sistema de pensiones, etcétera. Entonces, cuando analizamos, o por lo menos tenemos una mayor noción de las variables con las cuales nos vamos a encontrar, nosotros podríamos ya ir planteando una investigación. Entonces, acá podría ser diversas propuestas, ¿eh? Bueno, la que se ha orientado tiene que ver sobre todo por la informalidad y el ingreso. Es decir, la influencia de la informalidad laboral, acá tenemos una variable de estudio como tal. Entonces, la influencia de la informalidad laboral en el ingreso de las personas, en el ingreso económico, podríamos decir, ¿no? En el ingreso económico, ¿no? Ingreso económico de las personas en edad de trabajar a nivel nacional durante el año 2025. Muy bien. Este será una de las propuestas de investigación, ¿no? Porque si nosotros revisamos la ficha, tienen variables de relación, variables estadísticas relacionadas a informalidad y también relacionadas a ingreso económico. Bien, se podría abordar también temas de seguro de salud, ¿no? Condición laboral, de repente relacionado a las principales actividades económicas, etcétera, ¿no? Bien, una vez que ya tenemos esto, voy a quitar el resalte, ya nos vamos a ahondar a la base de datos. Es decir, luego de ello descargamos la ficha técnica, ya la tenemos. Ahora vamos a descargar la base de datos. Y en la base de datos también ya la tenemos por acá para la descarga o disposición rápida. Y tenemos esta base de datos. Es bueno explorarla rápidamente. Nos damos cuenta que esta base de datos tiene 132 variables. Perfecto, 132 variables. Ahora, hay variables que son directamente de la unidad de análisis, ¿no?, relacionadas a las personas, ¿no? Como por ejemplo cuando se le pregunta el sexo, cuando se le pregunta la relación de parentesco, cuando se le pregunta si realizó alguna actividad laboral la semana pasada, las horas de trabajo, etc., ¿no? O sea, son variables estadísticas de manera directa. Pero también nos vamos a encontrar con variables relacionadas, por ejemplo, lo que dice el número de selección de vivienda, el número de orden, el hogar, el estrato, la llave panel, el mes, el año. Estas, si bien es cierto, podríamos decir que son variables, ¿okay?, pero más son útiles para una georreferenciación, ¿no? O sea, para localizar a la unidad de análisis, ¿no? En qué departamento está, en qué área está, ¿no?, en qué estrato preestablecido se encuentra, ¿no?, en qué, etcétera, ¿no?, en qué departamento, en qué hogar. Muy bien, entonces son datos, los primeros, sobre todo, son variables relacionadas a la georreferenciación, al ubigeo, ¿no?, la ubicación georreferencial. Muy bien, pero en total son 132. Muy bien, ¿qué más tenemos? Si nosotros hacemos una revisión rápida de los datos, nos vamos a encontrar que existen 471.438 unidades de análisis.
O también les podríamos decir que son observaciones. Por todo esto está conformado nuestra base de datos. Ahora bien, acá se nos pide, como una suerte de ensayo, seleccionar 8 variables. Muy bien, y de las 8, que mínimo sean 4. Después de una exploración a estas bases de datos, y bajo ese criterio que les acabo de mencionar, se ha optado por trabajar con 19, no 8, sino 19. Bueno, esto lo estoy haciendo para efectos del ensayo, ¿no? Para efectos de un informe académico, ya lo pueden hacer bajo su criterio, ¿no? Pero mínimo tendríamos que tener pues 8 variables y mínimo también 4 variables cuantitativas. Ya si gustan, consideran, pueden trabajar pues 10, 12, 14 o 19 como se ha hecho en este caso del ensayo, ¿no? Muy bien, y eso es lo que se va documentando acá también, ¿no? Nos dice, de las 132 variables se identificaron en la base de datos, se escogieron 19, las cuales se detallan a continuación. Bueno, acá las he ido detallando según una relevancia, ¿no? Una relevancia ya más personal, es un criterio más de orden, sobre todo, para que se pueda entender, ¿no? Muy bien, es más, estas primeras se han organizado considerando que son variables cualitativas, todas cualitativas, y luego variables cuantitativas. Bien, eh, pero eso implica, el hecho de reducir variables, implica también que debemos verificar que se le pueda dar el tratamiento a esas 19 variables, ¿no? Entonces, empezamos a hacer el filtro. Acá vamos a quedarnos solamente con 19 de estos 132. Muy bien, la primera tiene que ver, lo podemos verificar acá, área de residencia, ¿no? Voy a ir seleccionando y una vez área de residencia la encuentro acá. Entonces las anteriores las puedo ir anulando, ¿no? Las puedo ir anulando hasta las borro, ¿no? Clic derecho borrar o simplemente con el comando suprimir y ya está, ¿no? Y así vamos a ir seleccionando el resto, ¿no? Acá tenemos 2. Listo, ya tenemos las 3 primeras y así tenemos que ir seleccionando hasta quedarnos básicamente con las 19 que se han considerado acá. Recalco, el criterio de seleccionar 19 es básicamente porque me parecieron las más atractivas, ¿no? Y que se les podría dar un tratamiento correcto, ¿no? Bueno, para agilizar esto voy a cargar de manera resumida las 19 que las tengo por acá. Muy bien, ya está. Acá las tengo, las 19. 19 variables. Aquí he ido seleccionando, ¿no? Esas mismas se han ido documentando acá. Muy bien. Veamos ahora con respecto a los datos. Vamos a ver si esa 19 que hemos identificado nos va a permitir hacer un tratamiento correcto. Y a priori nos damos cuenta de que no es posible. ¿Por qué? Tenemos valores nulos, ¿no? Esto quiere decir que hay personas o hay unidades de análisis que no han respondido a todas las preguntas que se han establecido acá. Es decir, digamos el primer caso, la número 1, sí respondió a todas, al parecer, sí, muy bien. La segunda no respondió a la C308, ejemplo acá, no respondió cuando se le preguntó
cuál es la ocupación principal que desempeñó. No logró responder esta segunda observación. ¿Sí? Tampoco respondió cuando se le preguntó si es que se desempeñó en su ocupación principal o negocio. Tampoco respondió esa pregunta. Bueno, en realidad no ha respondido varias, ¿no? Fíjense, a estas no respuestas que nosotros podemos identificar acá se llaman también valores nulos. Vamos a poner acá un check rápidamente. Entonces, acá voy a poner como un título valores nulos de frente, nulos. ¿Sí? Entonces, la primera ahí se visualiza. Muy bien. La primera observación no tenemos valores nulos, o sea, 0 valores nulos. La segunda tenemos un valor nulo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 valores nulos. 10 valores nulos. En la siguiente tenemos un valor nulo, 2 valores nulos, 2 valores nulos. Y así podemos ir viendo todas las observaciones, ¿no? Pero lógicamente no se va a hacer de manera mecánica. Tenemos que agenciarnos del paquete como tal que haga los filtros respectivos. A este filtro le vamos a llamar una depuración, una limpieza en la base de datos. Es decir, a nosotros nos interesa básicamente quedarnos con observaciones que tengan registros completos, ¿no? Que tengan valores completos, es decir, que hayan respondido a todas las preguntas. En otras palabras, o de manera técnica, nos vamos a quedar con quienes no tienen valores nulos, ¿no? O mejor dicho, su valor nulo es igual a 0. Vamos a buscar por acá, por ejemplo, la observación 10 también tiene valores nulos, no tiene valores nulos. La observación 11 tiene valores nulos, no tiene valores nulos. Estas sí son las que nos interesan, pues, ¿no? Y así tiene que hacerse el filtro respectivo que se le conoce como una depuración de base de datos. Muy bien. Esto nos va a llevar a lo siguiente. Si inicialmente esta base de datos estaba conformada por 471.438 registros u observaciones, esto va a tener que reducirse porque vamos a hacer un filtro. Muy bien. Hagamos entonces el filtro respectivo, ¿no? A eso se le conoce como depuración de la base de datos. Entonces lo que nos dice es lo siguiente: la base de datos original tiene 132 variables conformadas por 471.000, debe ser acá, 438 observaciones. Muy bien. De las cuales, por los criterios de relevancia y eliminación de valores nulos, se seleccionó 19 variables antes mencionadas. Muy bien. Hasta ahí estamos avanzando. Vamos a hacer el procesamiento, entonces, la depuración, y obtendríamos nuestra población. Esa va a ser nuestra nueva población, una población limpia, una población completa, ¿sí? Bien, para eso nos agenciamos de dos herramientas de la plataforma. El primero tiene que ver con hacer un conteo de valores dentro de los casos. Acá, transformar, contar valores. ¿Qué le vamos a decir acá? Que cuente valores. Le voy a poner un nombre, así como lo habíamos puesto, le vamos a poner nulos. Nulo. ¿Ya? En la etiqueta
valores nulos. Mejor así, cantidad de valores nulos. Muy bien, ¿qué le vamos a decir? Que a todo este lote de variables, todo, las 19 que tenemos, le vamos a decir que busque los valores nulos, o también se les conoce como los valores perdidos del sistema. Y le vamos a decir añadir. Recalco, seleccionamos todas las variables y donde nos dice definir valores, vamos a definir que busque los valores perdidos del sistema. Acá. Le damos continuar y le vamos a dar a aceptar. Y lo que está haciendo es generar una nueva variable artificial. Acá teníamos 19, ahora se ha creado una variable artificial con el propósito de que busque los valores nulos. Voy a bajarle en decimales y le voy a poner que si ha hecho un conteo va a ser un número básicamente, ¿no? Y eso lo podemos visualizar ya en la vista de datos al final, al lado derecho. Acá, nulo dice. Y lo que hace es buscar, ¿no? ¿Cuántos valores nulos hay en la primera observación? 0. En la segunda hay 10, ese conteo lo hemos hecho, ¿no? En la tercera hay 2 y así, ¿no? En la 10, 11 y 12 hasta la 14, perdón, hasta la 13 busca valores nulos 0. Muy bien. Estos son los que nos interesan. Entonces lo que está haciendo es un conteo rápido de los valores nulos. Muy bien. Luego, lo que corresponde es hacer un filtro, pues, que me genere un nuevo archivo, es decir, con estos valores nulos que sean igual a 0. El resto no nos interesa. Muy bien, para eso nos agenciamos de la siguiente herramienta y le vamos a decir que seleccione casos. Datos, menú datos, seleccionamos casos y le vamos a decir que esta variable cantidad de valores nulos, vamos a seleccionarlo y le vamos a decir que si satisface una condición, nuevamente acá, una condición para que seleccione estos casos y vamos a tomar como referencia esta variable artificial, valores nulos. Le vamos a decir si nulos es igual a 0, que haga un filtro, ¿no? Y también le vamos a decir que ese filtro se copie en una nueva base de datos, en esta base de datos. Copiar casos seleccionados a un nuevo conjunto de datos. Y acá ya le podemos llamar, por ejemplo, población. Ok, aceptamos. Y lo que ha hecho es procesar y al final está generando una nueva base de datos. Fíjense, ahora sí tiene valores nulos todos. Perdón, valores nulos igual a 0, ¿no? Valga decir, ya no hay valores perdidos, valores vacíos. Todos están completos. Las variables siguen estando las mismas. Y esto ya podemos darle tratamiento. Lógicamente, si antes teníamos 471.438, ahora lógicamente se va a reducir, ¿no? Vamos a ver entonces con cuánto nos vamos a ir quedando. Quiero mostrar este. Muy bien, este es el original, ¿no? Esta es la data bruta, digamos, con valores nulos. Muy bien, cuando nosotros hemos hecho el filtro respectivo, o sea, la limpieza, esto se va a quedar con una menor cuantía, ¿no? Muy bien, uy, se cerró. Acá, igual acá lo tenemos, no hay problema. Ya, esta es la misma, ¿no? Entonces, 19 variables, pero ¿cuánta o cuánto se ha reducido? ¿A cuánto se ha reducido? Bien, ahora tenemos, fíjense, 71.344
observaciones. Es decir, hemos pasado de 471.000 a más de 471.000 a 71.344. ¿Sí? Se ha reducido considerablemente, pero bueno, ahora sí vamos a darle un tratamiento correcto a esta data. Bien, esta va a ser entonces en adelante nuestra base de datos, que la vamos a denominar población. Ahí ustedes ya pueden ir cambiándole de nombre, ¿no?, como población. Ahora, esta base bruta ya no nos es útil. Es más, si queremos lo guardamos, y si no, no hay ningún problema. La única base de datos con las que nos vamos a quedar para obtener, he de mencionar acá, los resultados descriptivos, es con la población. Ahora nuestra población está conformada por lo siguiente, ¿no? A ver, continuemos entonces con la depuración. Nos dice: resultado de ello, mediante el proceso de depuración de la base de datos, es decir, de eliminar los valores nulos, se obtuvo 71.344 observaciones con valores válidos. Ahí está. 71.000. ¿No? 344. Esta es nuestra población. Entonces, acá hay una acotación para fines académicos. Bueno, este ejercicio que estamos haciendo, este ensayo, se debe tener en cuenta que es básicamente para fines académicos, ¿no? Y por ello lo estamos considerando el tamaño de la población. Bien, hay un ítem acá donde nos pide especificar la población y estamos mencionando lo mismo, ¿no? 71.344 personas residentes habituales de 14 años a más a nivel nacional durante el año 2025. Esta va a ser nuestra población en adelante. Es importante mencionar acá qué tipo de población es. En este caso es una población finita y que incluso tenemos un tamaño. Bueno, más adelante también se les va a explicar que hay otro tipo de población que puede ser infinita y se considera bajo ciertos criterios. Muy bien, una vez que ya tenemos nuestra base de datos, la población, vamos a proceder a el procesamiento. Muy bien, veamos acá entonces rápidamente y nos encontramos que tenemos variables cualitativas y variables cuantitativas. El procesamiento lo vamos a hacer primero para variables cualitativas, que es mucho más rápido, y luego para las variables cuantitativas. Para eso también nos vamos a agenciar de una plantilla que tenemos ya acá en Excel y vamos a empezar a trabajar. Bien, vamos a obtener resultado en este orden. Primero, para área de residencia. A ver. Mejor así. En este orden. ¿Ya? Área de residencia, relación de parentesco con jefe de hogar, sexo, actividad laboral, desempeño en ocupación principal, afiliación a un seguro de salud y situación de informalidad. Ya, todos estos son cualitativos, ¿no? Muy bien, empezaremos en este orden entonces. Área de residencia. Acá se está considerando obtener resultados de manera tabular y de manera gráfica. Vamos a tener los resultados y luego vamos a ir hablando al respecto. Muy bien, esto se puede hacer en paquete. Vamos a ir al comando analizar estadísticos descriptivos y le decimos frecuencia. Y en frecuencia vamos a seleccionar en bloque todas las variables cualitativas. Todas las variables cualitativas.
Muy bien, si queremos, acá nos puede especificar algún tipo de gráfico, establecer algún estadístico, ¿no? Pero de momento nos interesa básicamente saber su tabla de frecuencias. Vamos a seleccionar acá las variables y le damos a aceptar. Nos está mostrando entonces los resultados: área de residencia, la relación de parentesco, el sexo y así, ¿no? Vamos a trabajar para esta primera. Le damos clic, copiar y podemos hacer una copia. Muy bien. ¿Qué resultados nos muestra el SPSS? Las categorías, las tenemos acá. Y también nos muestra las frecuencias absolutas simples. Frecuencias absolutas simples. Y luego nos habla de un porcentaje válido, un porcentaje acumulado. Porcentaje y porcentaje válido vendría a ser lo mismo. ¿Okay? Como no tenemos valores perdidos, porque ya le hemos hecho una depuración, una limpieza, entonces todos van a ser válidos, va a coincidir. Es decir, este no va a cambiar en nada, ¿no? Muy bien, este porcentaje y a la vez el porcentaje válido, vamos a conocerlo acá como la distribución de frecuencias relativas, ¿no? Y acá está expresado en porcentajes. Recuerden que esto se puede precisar también como un decimal o como una tasa, ¿no? Bueno, acá nos habla de porcentajes, está expresado en porcentajes. Frecuencia relativa simple, entonces. Y cuando nos dice porcentaje acumulado, bueno, que esto vendría a ser la frecuencia relativa acumulada. Pero lo que no nos da es la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Básicamente nos da la frecuencia absoluta simple, ¿no? Muy bien, para esto lo podemos llevar a una presentación de APA, ¿no? Acá es de precisar lo siguiente: nos pide residencia, área de residencia, nos pide que establezcamos las categorías, urbano-rural, solo tenemos dos, no hay ningún problema. Acá está la frecuencia, frecuencia absoluta simple, y tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Acá. A ver cómo vamos a trabajar acá. Vamos a ir pegándolo básicamente aquí en la plantilla y nos está mostrando el resultado, ¿no? Es decir, acá está nuestra población, 71.344. Esto se distribuye en lo siguiente, ¿no? Urbano 61.278 y rural tenemos 10.066. Ahí están, vemos los resultados. Muy bien, acá ya lo tenemos organizado para la frecuencia acumulada y lógicamente también para la frecuencia relativa simple y frecuencia relativa acumulada. Bien, acá hay estilos de presentar, ¿ya? Hay, digamos, algunas investigaciones que se sugiere presentar básicamente las frecuencias absolutas, ¿no? Ya sea la simple y la acumulada, o en su defecto también se puede presentar todo, ¿no? Muy bien. En este caso estamos considerando presentarlo todo, ¿no? Frecuencias relativas, frecuencias acumuladas y frecuencias relativas. Y esto lo estamos documentando también acá. Voy a hacer el cambio respectivo.
Y acá podemos hacer básicamente pegamos. Recordemos también que esto está estructurado por APA. Acá tenemos la denominación, es tabla, y debe tener también un título. En este caso, personas en edad de trabajar según área de residencia 2025. En una nota estamos estableciendo de dónde se han obtenido estos datos, ¿no? Los datos se han obtenido de EPEN 2025 y ENI. Bien, ahora sí decimos entonces residencia, urbano rural, frecuencia absoluta simple, frecuencia absoluta acumulada y su frecuencia relativa correspondiente. Acá podemos hacer un análisis, ¿no? Y decimos entonces la PET considerada en la investigación se concentra principalmente en el área urbana, ¿no? Con el, acá la vamos a actualizar, con el 85,9%. Y en menor cuantía en la zona rural con el 14%, ¿no? 14,1%. Bien. Ahora también podemos reforzar este análisis mediante un gráfico. Este gráfico también vamos a sacar y vamos a pegar el que corresponde. En esta plantilla que también se les va a compartir ya está asociado los valores respectivos, ¿no? Sí se recomienda de que los gráficos se puedan desarrollar acá en Excel, ¿no? Que a medida que actualizamos algún dato se genera de manera automática también. Entonces voy a copiar acá el gráfico, lo puedo hacer también de esta manera. Y lo pegamos acá. Muy bien. Tenemos entonces área de residencia y se ha generado su respectiva forma tabular mediante la tabla con su respectivo nombre y también lo propio una figura que vendría a ser un gráfico, ¿no? Acá en APA la denominación es figura y un correlativo, ¿no? Estamos hablando de tabla 1, figura 1 y lo que nos muestra es el porcentaje de la PET según área de residencia en el año 2025. También es importante mencionar que esos datos fueron obtenidos de la misma fuente, EPEN 2025. Bien, así como hemos hecho área, también se puede procesar para el resto, ¿no? En el SPSS tenemos el resultado de lo que es la relación con el parentesco con el jefe de hogar, sexo, ocupación principal, y todo esto lo hemos establecido ya en su respectivo formato de presentación. Lo que se ha hecho es copiar al Excel los resultados de SPSS y se lo ha adaptado a un formato ya preestablecido, ¿no? Bien, esto se visualiza justamente acá. Relación de parentesco en el hogar, acá bien podríamos hacer una mención, algún resultado que pueda ser el más relevante. Entonces, podemos ver acá este 61.1. Entonces podríamos decirlo que de esta manera. A ver. La mayor cuantía de personas en edad de trabajar que respondieron fueron los jefes del hogar, ¿no? Fueron los
o las, en este caso, jefes de hogar, que concentran el 61,1%, punto, ¿no? 1%. Y así podemos ir analizando, ¿no? Seguido, o en menor cuantía, fueron los esposos, ¿no? Y así también hijos o hijastros. Y veamos lo más relevante acá. Todo en línea directa con el propósito de nuestra investigación, ¿no? Muy bien. Esto mismo se puede presentar en un gráfico. Ahora, estamos acá. Acá teníamos dos alternativas para presentar el gráfico de la relación de parentesco. Bien podríamos haberlo hecho en un gráfico circular, ¿no? Popular torta, ¿no? Que se le conoce, o también puede ser en barras, ¿no? Acá lo que se recomienda es que puedan ver de manera visual, sea digamos lo más coherente y lo más atractivo. Antes de esto, recordar que las variables cualitativas, ¿no? Básicamente tienen su forma gráfica de presentar en bastones, habíamos dicho, ¿no? Puede ser barras también, o en sectores, o circulares, como estamos visualizando acá, ¿no? Esos son, digamos, los típicos, los principales. Entonces, acá tenemos dos alternativas. Si esto les parece muy cargado, entonces tranquilamente podríamos presentarlo en barras, como se muestra aquí. Y el resultado va a ser el mismo. Ya estamos alternando también. Arriba tenemos sectores y acá tenemos barras. Entonces lo propio se ha hecho con el resto de variables, ¿no? Variables cualitativas. Sexo. En este caso solo hay dos categorías. La variable actividad laboral durante la semana pasada, durante sería acá. Entonces hay un sector mayoritario que definitivamente ha laborado la semana anterior, ¿no? A ellos han respondido de que sí, que concentran el 93.7%, ¿no? Y en menor porcentaje tenemos a las personas que no han laborado la semana anterior. Todos estos datos en realidad son importantes, ¿no? Son muy valiosos. Y esto se expresa también en una gráfica. Es de mencionar que todos estos resultados lo hemos obtenido de manera rápida, ¿no? De manera detallada según el procesamiento del SPSS. Lo único que estamos haciendo es darle forma en el Excel y luego ya lo llevamos al documento como tal. Y así tenemos el resto de variables cualitativas, como es el caso desempeño en ocupación principal, cuál ha sido su desempeño, de repente ha sido empleador o trabajador independiente, ¿no? Bueno, acá la mayor parte han sido trabajadores independientes. ¿Qué más tenemos? Afiliación al seguro de salud, ¿no? Acá también el mayor porcentaje cuentan con un seguro o el seguro integral de salud, ¿no? Que es el SIS, la mayor parte de los trabajadores o de las personas en edad de trabajar, ¿no? Bueno, hay un sector pequeño, ¿no? Que tiene ambos, ¿no? Tanto de salud como EPS, ¿no? Seguro privado de salud, también la cuantía es pequeña. Y E-Salud, que es un seguro también
que se utiliza bastante, ¿no? Representa el 13,8%. Bueno, en realidad después del CIS es salud. Ahí se distribuye la mayor parte de los trabajadores o de las personas en edad de trabajar, ¿no? Muy bien, en cuanto a esto lo voy a reducir un poco, ya está. En cuanto a la situación de informalidad, vemos que el 83,1% tiene un empleo informal y los que están en la formalidad básicamente es el 16,9%, ¿no? Ese es un dato importante también para poder de repente complementar con alguna otra información secundaria. Bien, hasta ahí son variables cualitativas. Y ahora vienen las variables cuantitativas, las variables numéricas. Eso acá se ha separado, ¿no? Cualitativas, todas estas, y cuantitativas, las que tenemos acá. Bien, acá debemos tener en cuenta dos cosas en las variables cuantitativas, variables numéricas. Ahora voy a ir a la base de datos. Es decir, estamos hablando de X1, X2, X3, X4, Y1, Y2. Todas esas se le ha puesto una codificación ahí. Estamos hablando de edad en años. Edad es una variable cuantitativa continua. El número de personas en su trabajo es discreta. Las horas de trabajo semanal en la ocupación principal. El último año de estudios es discreta. El ingreso mensual en la ocupación principal y el ingreso mensual como tal. Acá debemos darnos cuenta de lo siguiente, ¿no? Cuando se trata de variables cuantitativas discretas, tiene un tratamiento similar, lo había mencionado, similar a las variables cualitativas, similar. Pero cuando son continuas, eso amerita que tenemos que hacer un agrupamiento de variables, ¿no? Entonces vamos a llegar a ello. Empecemos por edad. Muy bien, si nosotros visualizamos la variable edad y quisiéramos hacer de repente lo siguiente, analizar frecuencias, miren el resultado que vamos a obtener. Nos olvidamos de las variables cualitativas. Vamos a un costado y vamos a analizar las variables cuantitativas. Las que tenemos, parece que son 6. Ya, 6. Acá le vamos a decir X1, X2, X3, X4 y ahí está. Le vamos a decir lo siguiente. A ver, una vez que nos dé los estadísticos, por ejemplo, la media, la mediana, la moda, desviación estándar, varianza, rango, mínimo, máximo, ya bueno, eso, todo eso que nos dé. Y que nos muestre la tabla de frecuencias. Le vamos a dar a aceptar y veamos. Bueno, acá no tenemos problema, acá están los estadísticos, las medidas resumen, la medida de tendencia central, medida de dispersión, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Muy bien, esto es otro punto. Veamos las tablas de frecuencia. Miren, si nosotros mostramos la edad, vamos a ver lo siguiente. Edad, decimos, el mínimo, hay personas que tienen la edad de 14 años y el máximo es 95. Quiere decir que acá tenemos, si queremos mostrarlo en una tabla de frecuencias, vamos a tener categorías de 14, 15, 16 y así, hasta el 95. Lógicamente, esta forma no es correcto de presentar. Lo que debemos hacer es un agrupamiento y para eso existen criterios. Veamos la siguiente, que dice el número de personas en su trabajo.
Entonces hay 1, 2, 3, 4 hasta 41. Si nosotros lo mostramos de esta manera, tampoco es correcto, ¿no? El siguiente, el número de horas trabajadas en la ocupación principal. Algunos han trabajado 0 horas, 1, 2, incluso hay algunos que han trabajado 112 horas en una semana, bastante, ¿no? Doble turno, pues puede ser. Nuevamente, si queremos presentarlo de esta manera, no es la correcta. Entonces acá hay un mecanismo alterno o previo, podríamos decir, para desarrollar este agrupamiento de variables. Entonces, lo que hemos obtenido acá es el siguiente resultado: el tamaño de la población. Acá están las variables, ver un poco más. Estamos hablando de edad en años, cantidad de personas y así, ¿no? X1, X2, X3 hasta Y2. Perfecto. Tenemos el tamaño de la población, tenemos el rango, tenemos el mínimo y el máximo. Estos nos van a ayudar, juegan un rol importante para hacer este tratamiento previo. Muy bien, ya nos hemos dado cuenta que edades, pues existen diversidad, ¿no? De 14 hasta los 95 tenemos. Muy bien. A todos ellos podemos aplicarle un método que se llama el método de Sturges. Esto implica trabajar en 3 pasos, es decir, identificar el rango, que es el resultado o la diferencia de la máxima edad menos la mínima, cuando hablamos de edad. Y tenemos que el rango es 81, porque la máxima edad es 95, la mínima es 14. Tenemos 81, rango. Ese es uno de los primeros valores que debemos encontrar según este método. El segundo tiene que ver con establecer un número de clases, es decir, en otras palabras, la cantidad de agrupamientos que vamos a hacer o la cantidad de intervalos. Bueno, acá lo que se recomienda según la teoría es trabajar agrupamientos de 5 a 20, ¿no? Pero cuando ya presentamos más de esa cantidad, más de 20, ya visualmente no es atractivo y hay muchos datos, ¿sí? No se digiere muy bien y tampoco se visualiza muy bien. Bueno, aplicando esta fórmula que se calcula de la siguiente manera: 1 más 3.322, acá hay un valor constante, una constante 3.322 por el logaritmo base 10 de n. ¿Quién es n? Es el tamaño de la población. Estamos hablando acá de la población, ¿no? Si fuese muestra, sería de la muestra, pero estamos hablando acá de la población. Y nuestra población es 71.344. Entonces, al aplicar esto, 1 más 3.322 por el logaritmo base 10 de quién, de la población, nos dice que recomienda trabajar con, redondeando acá, con 17 intervalos, pero también es bastante, es decir, intervalos, o también se les conoce como clases, ¿no? 17, pero en realidad es bastante. Bueno, acá es de mencionar que este método de Sturges es básicamente digamos, una herramienta con la cual nos podemos agenciar. El criterio principal es trabajar entre 15 y 20 marcas de clase, o clases como tal, ¿no? Intervalos también podríamos decir, entre 5 y 20. Ahora, Sturges nos recomienda 17. Veamos, podemos sacar esos 17 y veamos si en realidad esos niveles de agrupamiento que vamos a hacer son interpretativos. Y si no es el caso, también podemos reagruparlo ahí mismo. Va a depender mucho ahí los datos que nos brinden, ¿no? De repente vamos a tener valores muy pequeños y eso no
no nos va a servir para interpretar, mucho menos para hacer un análisis, ¿no? Bien, entonces acá nos recomienda trabajar con 17. Y luego tenemos un segundo valor, o un tercer elemento, que tiene que ver con el ancho. El ancho es la amplitud que vamos a tener, ¿no? Entre límite o entre cada intervalo, ¿no? En cada intervalo se genera un límite inferior, límite superior, un límite izquierdo, un límite derecho. Ya, pero esto va a tener una diferencia y esa diferencia se le denomina el ancho. ¿Cómo se obtiene esto? A través de un cociente, el rango entre la cantidad de número de clases. En este caso nos sale 4,3. Es decir, si acá queremos ir construyendo, vamos a decir lo siguiente. Recordemos, y lo podemos ir de repente redondeando, ¿no? La primera edad, podemos ir redondeando, no hay problema. La primera edad, o el primer intervalo que tendríamos que ir formando, va a estar entre 14, más quién, más el ancho. ¿Cuánto es el ancho? 5. 19. Estamos redondeando, ¿no? Estamos redondeando. Ya. Muy bien. El siguiente vendría a ser 19. 5 sería 24. El siguiente sería de 24 a 29 y así, ¿no? De 29 a 35, a 34, de 34 a 39. Y así tendríamos que ir estableciendo ¿cuántos? 17 clases. Es bastante. Es bastante. O sea, lo estamos segmentando básicamente por quinquenios, ¿no? Por 5 años, cada 5 años. Veamos si esto es visualmente, digamos, correcto, ¿no? O en su defecto, podemos reducir el número de clases. Recuerden que estamos hablando de que pueden ser entre 5 y 20. Bueno, 17 está dentro del, digamos, el rango, estamos bien, dentro del intervalo, estamos bien. Pero va a depender mucho de nuestro criterio, ¿no? Puede ser de repente menos. Podemos trabajar básicamente con 10, con 8, con 12. Veamos cómo se muestran los datos. Entonces, este mismo método de Stargest podemos aplicar para el resto de variables cuantitativas continuas. ¿Ya? La recomendación es para los continuas. Bien, veamos ahora, entonces, para el primero, que es edad. Bien, acá tenemos la plantilla. Acá tenemos la plantilla y esto es lo que hemos avanzado, ¿no? Estamos hablando de edad. El mínimo, 14. Edad, la máxima 15. Ahí está el rango, ahí está el número de clases que se ha calculado. Entonces, veamos los resultados. Para eso, nosotros vamos a ir a esta base de datos y nos vamos a centrar en las variables cuantitativas. Y vamos a hacer el agrupamiento acá. Es decir, vamos a crear una variable artificial que nos permita hacer el agrupamiento. Ahora, analicemos un poco acá. 17 nos recomienda, ¿no? Pero de repente es muy amplio, ¿no? Podemos utilizar digamos, un criterio un poco más personal, desde la experiencia, y podríamos decir, es que queremos presentarlo no en 17, sino en 8 clases. Muy bien, hacemos entonces la actualización del ancho. Entonces ya no lo vamos a trabajar
el rango sobre las 17 clases, sino sobre 8, que es nuestro criterio personal, ¿no? Y nos dice que vamos a tener una amplitud de 10.13 años. Es decir, redondeando, básicamente 10 años. 10 años, ¿ok? Muy bien, entonces acá vamos a ir cambiando. Si nuestro mínimo es 14, el inferior, le vamos a sumar 10, vamos a tener 24, de 24 a 34, de 34 a 44 y así. Vamos a conformar en total 8 clases, ¿no? Acá lo que debemos tener en cuenta es que debemos cubrir el mínimo y el máximo, y esos están en el primer límite inferior y en el último límite superior. Es decir, el mínimo es 14 y el máximo es 95. Deben estar cubiertos estos. Entonces vamos a utilizar este criterio para poder generar nuestros resultados. Vamos a ir a la base de datos y ahora sí decimos agrupación visual. Vamos a trabajar con la variable edad y le vamos a dar continuar. Nuevamente, transformar, para recordar, transformar agrupación visual. Nuevamente, edad, vamos a continuar. Y de por sí nos muestra, voy a hacerlo para que se visualicen las dos ventanas, ¿ya? Ahí está. Esto a un costado. Ahí. Entonces, analizar, hemos dicho, transformar agrupación visual. Seleccionamos la variable y así vamos a tener que hacer con todas las variables cuantitativas, y de por sí nos muestra dos datos, el mínimo y el máximo, 14 y 95, también los tenemos. Por ende, internamente procesa cuál es el rango, ¿no? ¿Qué nos pide? Ponerle un nombre. Acá le vamos a poner edad grupos. ¿Ya? Un nombre. Siempre si queremos que se separe, puede ser con guión bajo, referencia. Y luego le vamos a decir que los puntos finales o los puntos superiores, los que están acá, que sean excluidos. Es decir, que cuando llegue a este valor no lo tome, sino más bien en el siguiente intervalo o en la siguiente clase, como le llamamos. Una vez que tenemos establecido esto, le vamos a decir crear puntos de corte. Y ahí tenemos que ir actualizando los datos que hemos obtenido previamente. Número de puntos de corte. El número de puntos de corte es el número de clases o intervalos que vamos a generar. Hemos dicho que vamos a ponerle 8 para ver cómo nos va. 8. Claro, Sturge nos dice, ¿sabes qué? Trabaja con 17. No, pues 17 muy cargados, mucho. Queremos 8 nada más, para ver cómo nos va. Y luego nos dice la primera ubicación del punto de corte. Bueno, el primer punto de corte es el primer límite superior, es decir, estamos hablando de 24, ¿no? 24. Pero si le queremos ser más precisos, es el 24 con un decimal, ¿no? 2413, ya. Acá le podemos poner 24. Acá funciona la coma, 24, le voy a poner 2414, 413 como tal, ¿ya? Esto digamos lo redondea rápidamente y nos muestra un ancho. El ancho es el que hemos calculado nosotros, ¿ya? Acá nos dice, ¿sabes qué? Trabaja con un ancho de 8,859. No, pues el ancho que nosotros estamos manejando es el 10,13. Muy bien. A ver, vamos a validar este ancho que nos propone y el ancho que hemos calculado. Miren, siempre y cuando alcance la última ubicación del punto de corte al máximo, todo está bien. Pero si no alcanza, tenemos que regularlo.
en este caso no alcanza, según el cálculo interno que ha realizado el procesador, no llega solamente a 86. Esto quiere decir que lo podemos editar. Vamos a poner el que hemos obtenido manualmente, 10,13. Ahora sí llega al 95, al último punto de corte, al 95. Entonces ahí está cubriendo todos los valores. Muy bien, estos son los criterios que debemos tener en cuenta. Previamente se sugiere que lo puedan realizar en un Excel a medida que generan en el procesador de acá del SPSS, se verifica, ¿no? Bien, le vamos a dar a aplicar y se han generado ahí las 8 marcas de clase, las 8 clases, ¿no?, que tenemos acá, los 8 intervalos. Acá nos dice, si tú quieres en la etiqueta le puedes poner los valores y si no, no pasa nada, ¿no? Vamos a ponerlo acá solamente para este ejemplo. Vamos a poner de 14 a 24. Le vamos a poner de 24 a 34 cada 10. De 34 a 44. Acá de 44 a 25. 5 a 65, 65, 75, 75, 85 y acá, ¿no?, de 85 hasta el último que es 95. Lo que estoy agregando son las etiquetas básicamente, ¿no? Muy bien, una vez que hemos completado esto es no es exigencia, pero se recomienda que se pueda hacer, ¿no?, para que se visualice mejor. Le vamos a dar a aceptar y nos dice se va a generar una nueva variable. Muy bien, le damos a aceptar y en efecto lo que ha hecho en la base de datos, ahora sí lo podemos ampliar, en la base de datos al final, lado derecho, miren, ha creado una nueva variable artificial que se llama edad grupos, así la llamamos, pues, ¿no? Y lo que nos muestra es 6, 4, 5. ¿Qué son estos? Son los códigos. Los códigos que representan a categorías. Si acá le cambiamos nosotros, nos muestra la categoría. Por ejemplo, la primera observación, o la primera unidad de análisis, ¿qué edad tiene? Tiene 65 años. 65 años. Entonces se encuentra en la categoría de 65 a 75. Y así, ¿no? El número 10 tiene edad 33 años. 33 años. Él se encuentra en la categoría de 24 a 34. Ahí está, pues, ¿no? Tiene 33. Y así a todas las edades los ha ido agrupando. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Recuerden que cuando no teníamos agrupada la edad y hacíamos una tabla de frecuencia, nos mostraba algo muy cargado. ¿Dónde está la edad? Muy cargado como esto, edad en años. Nos mostraba una inmensa tabla, ¿no? Ahora lo que le vamos a decir es, con ese agrupamiento que hemos hecho, que nos muestre las frecuencias. Entonces le decimos, vamos a regresar esto acá y nos vamos a centrar básicamente en esta primera variable artificial que hemos creado, ¿no?, que se llama edad en años. Vamos a decir que nos muestre las tablas de frecuencia y le damos a aceptar y hemos obtenido acá una tabla de frecuencia respectiva, ¿no? Esa tabla de frecuencia la podemos llevar al Excel. Hemos llevado por acá, ¿sí? Y esto lo hemos copiado
y se han obtenido acá los resultados, ¿no? Frecuencia, porcentaje válido, habíamos dicho lo mismo, porcentaje acumulado. Bien, esto lo estamos mostrando en una forma más amigable, más interpretativa, ¿no? Y menos cargada. Es decir, estamos organizando a personas según sus edades, de 14 a 24, de 25 a 35 y así, ¿no? De 85 a 95, que es la persona máxima. Entonces acá tranquilamente podemos darnos cuenta que en mayor cuantía están las personas que tienen de 35 a 45 años, los que han participado en este instrumento de recopilación de datos, ¿no? Es decir, ellos representan el 22,1%. Muy bien. Y eso mismo se puede expresar acá. ¿Sí? La población en edad de trabajar según grupo de edades. ¿Cuántas clases hemos generado? Básicamente 8 clases. Que bajo el criterio, digamos, de Storges nos decía, ¿sabes qué? Trabaja con 17, pero mucho, pues, suficiente con lo que hemos obtenido, suficiente. Acá hay 8 ya, 17 hubiera sido más del doble, ¿no? Muy cargado. ¿Y eso qué hubiera dado lugar? Que en algunos grupos no iban a tener integrantes, ¿no? O no había personas que hubieran estado dentro de ese segmento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese es el procedimiento para trabajar agrupamiento de variables cuantitativas. Lo propio se ha hecho para el número de personas. Acá también podemos ir precisando el siguiente. Vamos a trabajar el siguiente. Ya, igual vamos a hacer transformar, pero tengo que revisarlo. Ya. ¿Qué nos sugiere acá Storges? Nuevamente nos dice, trabaja con 17 clases. Mucho, pues. Mucho, 17 clases. Acá, básicamente, el criterio que vamos a utilizar son 5. 5 clases. Suficiente, porque lo que vamos a expresar es la cantidad de personas que existen en su trabajo. Eso que se les pregunta a, digamos, a las observaciones, ¿no? Las unidades de análisis. ¿Cuántas personas o qué cantidad de personas trabajan con usted, ¿no? En su centro de labores? Muy bien, para eso, básicamente lo vamos a agrupar en 5 clases, 5 intervalos. Muy bien, si es así, nuestro ancho va a cambiar, pues, ¿no? Nuestro ancho ya no va a ser de 2.34 cuando se planteaba 17 intervalos, sino va a ser de 8, cada 8. Es decir, de 1 a 9, de 9 a 17 y así, ¿no? De 33 a 41. ¿Por qué estos valores? Porque según lo que nos muestra es que hay, ante la respuesta tenemos que el mínimo ha sido 1 y el máximo ha sido 41. Es decir, hay personas que han trabajado de manera individual, ¿no? O sea, ¿cuántas personas hay? 1, yo solamente, ¿no? Han respondido. Y hay otras personas que sí trabajan en una empresa que es relativamente mediana y ellos han encontrado o han respondido que existen 41 trabajadores. Bien, hagamos entonces lo mismo con la transformar, hacemos agrupación visual, vamos a trabajar con la siguiente variable, número de personas, y le vamos a dar continuar.
le vamos a decir acá personas, grupos, el mínimo es 1, el máximo es 41. Le vamos a decir excluidos y creamos los puntos de corte. Muy bien. Estos puntos de corte nos dice, en total vamos a trabajar con 5 puntos de corte, 5 clases. Le vamos a decir que la primera ubicación del punto de corte va a ser el 9. A ver si tiene más decimales. Ya. Le vamos a decir que es 9, el primer punto de corte. Entonces internamente hace un cálculo ya, y nos dice 6.4. Muy bien, verifiquemos. La última ubicación del punto de corte llegará al máximo, no, porque nuestro máximo es 41 y acá solamente alcanza 35, entonces tenemos que actualizar esto. Y le vamos a decir que sea 8, pues 8. Con 8 de ancho ahí se alcanza el último punto de corte. Le voy a decir que sea 8,1 y se da un poquito, ¿ya? Muy bien. Así mejor. Ya, le estoy agregando, si bien es cierto acá sale 8, acá le estoy agregando décimas o centésimas para que siempre alcance esta ubicación del último punto de corte, 41. Es más, si acá nosotros lo movemos, por ejemplo le ponemos 9, esto ya aumenta a 45, ¿no? Si le decimos 8,5, acá no importa que exceda, ¿no? O sea, mínimamente tienen que alcanzar acá este valor, el valor más alto, ¿no? Entonces, si le ponemos básicamente 8, va a llegar, pero con las justas. Eso le pongo mejor un centésimo más. Y no pasa nada. Acá podemos ir graduando, ¿no? Muy bien, le damos a aplicar. Y lo que nos muestra acá es efectivamente 5 clases, ¿no? Entonces acá bien podríamos ir precisando ya nuestros límites que le hemos puesto del 1 al 9, que va a ser el primero, del 9 al 17, que va a ser el segundo, del 17 al 25, que va a ser el tercero, el 25 al 33, está subiendo cada 8, y del 33 hasta el último, que va a ser el 41. Muy bien, le damos a aceptar, se crea una nueva variable. Igual que el anterior, estamos creando una nueva variable. ¿Dónde se ubica esto? Al final, a la derecha. Ahí está. Está ubicando una nueva variable que se llama personas grupo. Bien, hacemos nuevamente la tabla de frecuencias para esta nueva variable y le vamos a dar a aceptar, ¿no? Y nos está mostrando los valores, ¿no? Y tranquilamente nos damos cuenta acá que todo se concentra cuando se le pregunta el número de personas, se concentra entre 1 y 9 trabajadores. Ya. Esto mismo, esa tablita se ha copiado acá. Ya, esa tabla la estamos copiando. ¿Dónde está? Acá. Ya, esta tabla voy a copiar así como imagen, porque ya la tengo acá lo estoy copiando como imagen, pero también le he copiado acá como formato Excel. Ahí está, ¿no? De 1 a 9, de 9 a 17, ¿sí? 17 a 25, ahí están establecidas
todas las frecuencias respectivas. Muy bien, entonces lo vamos a llevar al formato APA, aquí, respectivamente, y le vamos a copiar en el documento, ¿no? Ahora le llamamos tabla 9, población de edad a trabajar según cantidad de personas en su trabajo. Ahí está. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que digamos las personas han respondido o se encuentran laborando, ¿no?, en organizaciones que tienen principalmente personal entre 1 y 9 trabajadores. ¿Cuánto representa esto? El 99,8, casi todo, miren, casi todo, ¿no? Es decir, son empresas pequeñas, ¿no? Son empresas prácticamente familiares, ¿no? Son pocos los casos que trabajan en empresas medianas, de 33 a 41 trabajadores. Hay solamente una persona que ha respondido eso. Que trabajan en empresas con 25 y 33 trabajadores, 5 personas. Pocos, ¿no? Pero la mayoría trabaja en organizaciones, ¿no?, que laboran entre 1 y 9 empleados. Ahí está. Eso es. Y acá le estamos dando el sustento de por qué hemos elegido 5 y no 17. Porque, ¿qué nos decía Storge? Storge nos ayuda, nos facilita bastante, ¿no? Pero también hay que darle ese criterio de, digamos, de coherencia, ¿no? Porque ¿qué hubiera pasado si le hubiéramos puesto 17, no 5, como lo hemos puesto acá? Acá hay 5 intervalos: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. 5 le hemos puesto nosotros bajo nuestro criterio, ¿no? Pero ¿qué nos pedía esta red? Trabaja 17. ¿No? Es demasiado, pues. Es demasiado, ¿no? De repente acá se hubiera generado 2 segmentos, ¿no? Pero, y acá no hubiéramos tenido datos para 17. Bien, y así podemos ir avanzando para el resto. Luego vemos los gráficos que correspondan y vamos a llegar a la variable X4, que es el último año de estudio. Según lo hemos clasificado nosotros, esta variable que dice último año de estudio es una variable cuantitativa discreta, y estas discretas hemos dicho que mayormente se le da un tratamiento como si fueran cualitativas. Esto quiere decir que no es necesario trabajar con el método de Stark. El último año, ¿no? Horas de trabajo, último año de estudio. Ahí está, último año de estudio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos visto acá los resultados, ¿no?, si hacemos de frente frecuencias para esta variable como tal, último año de estudio, le decimos aceptar y nos muestra este resultado. Sus valores, sus alternativas de respuesta son 0, 1, 2 y van hasta el 7. No está muy cargada. En este caso no es necesario generar un agrupamiento de variables. Entonces, por ser una variable cuantitativa discreta, fácilmente lo trabajamos de manera directa, ¿no? Lo mismo se ha copiado acá en formato de edición y tenemos pues año de estudio 0, 1 hasta el 7, ¿no? Y lo hemos establecido ya según el formato APA, se ha copiado acá de manera directa. Entonces hay que tener cuidado según el tipo de variable. No todas las variables cuantitativas se les aplica agrupamiento, ¿no? Hay que evaluar si corresponde o no corresponde. En este caso no correspondió.
Y el gráfico que se ha presentado acá es barras. Como no es continuo, no hay problema, barras. Pero en los otros casos sí se ha presentado gráfico de áreas, histogramas. Todo esto se ha generado con el Excel, ¿no? Histogramas para la acumulada, histogramas para la simple, o también este gráfico de áreas, ¿no? Estos son válidos para variables cuantitativas continuas porque muestran una continuidad, pues, todo uno solo continúa, ¿no? Es muy diferente acá, ¿no? Cuando son discretas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Muy bien, y así se ha ido generando para el resto de variables. Bien, vamos a ver estas dos últimas variables que tienen su particularidad también. Ingreso mensual por ocupación principal e ingreso mensual general. Estas son variables cuantitativas continuas también. Acá amerita hacerle un tratamiento. Esto lo tenemos acá, ¿ya? Vamos a ver entonces qué hemos obtenido como tal. Bien. Veamos cómo se comportan los datos. También está en función a eso, ¿no? Revisemos el ingreso mensual en ocupación principal. Acá. Nos dice que el mínimo es un sol y el máximo es 29.236. Es decir, que al menos una persona que conforma la PET ha generado en un mes o en ese mes más cercano, ha generado un sol. Y hay al menos una persona también que ha generado 29.236 soles como máximo en ese mes. ¿Ya? Entonces hay mucha diferencia ahí, ¿no? Bien, acá en este caso sí podemos tomar como muy buena referencia el método de Sturges. Acá sí le vamos a hacer caso, acá sí vamos a trabajar con las 17 clases, porque hay mucha dispersión acá. Hay mucha dispersión, demasiada. Bien, si es así, entonces el rango ya lo tenemos establecido, esa es la diferencia. El número de clases lo vamos a redondear, 17.12 nos dice, redondeémoslo a 17, le he puesto por acá, 17, y eso implica tener un ancho de 1.719 soles con 70 céntimos, incluso sigue creo, con 71 céntimos. ¿Ah? Este es el ancho, es decir, vamos a generar 17, acá veamos, 17 clases o 17 intervalos y cuyo ancho va a ser el que se ha calculado, ¿no? Es decir, el primero va a estar establecido por el mínimo, que es un sol. Es decir, acá vamos a encontrar personas que ganan desde un sol hasta 1.720 soles con 70 céntimos. El siguiente segmento, la siguiente clase, vamos a encontrar personas que ganan más de 1.721 soles hasta 3.440. Y así segmentándolo hasta el mayor ingreso que se ha obtenido, ¿no? Que vendría a ser los 29.236. Muy bien, esto mismo que lo hemos hecho acá, como para tener referencia,
se tiene que generar en el procesador. Bien, veamos. Nuevamente, transformar, agrupación visual. Vamos a buscar el ingreso, este de acá, X4, le vamos a dar, pero tengo que minimizar, o por lo menos hacerlo más pequeño. Ya, ahí, nos permite trabajar. Nuevamente, transformar, agrupación visual, buscamos el ingreso, continuar. De por sí nos manda el mínimo y el máximo que están coincidiendo, internamente se genera el rango, y acá le voy a poner ingreso principal por grupos, ¿no? Grupos, así. Esta es una variable que se ha reagrupado. Muy bien, le vamos a poner excluidos, los puntos finales superiores son excluidos, y vamos a crear puntos de corte. Muy bien. Lo primero que le vamos a decir es que se genere 17 clases, 17 puntos de corte. El primero, para nosotros, según el cálculo que hemos obtenido, va a ser 1720.70. Vamos a ver cuántos decimales más tiene, le podemos poner 71.71. Ya, ese es. 71. 720,70. Ahí está. Ya lo redondea. Ya está, ya lo redondeó. 1721. Lo puso así. Y automáticamente se ha generado un ancho. No. Veamos si con ese ancho alcanza la última ubicación del punto de corte. Que en este caso vendría a ser coberturar al máximo, ¿no? Los 29.236 no llega. Entonces podemos utilizar nuestro ancho, ¿no? Nuestro ancho es 1719,71. Ese es nuestro ancho. Con nuestro ancho, ahí se alcanza los 29.236, se alcanza. Ya está. Entonces lo único que nos queda es aplicar y ya está. Se han generado 17 puntos de corte. 17. Ya no le voy a poner la etiqueta acá de uno en uno, ¿no? Que eso va a ser como va a tomar un poco más de tiempo. Entonces bien podríamos guiarnos de los números. Por ejemplo, nos va a generar una marca que dice 1, 2, 3 hasta el 17, ¿no? Nos va a generar automáticamente. Muy bien, le vamos a dar a aceptar. Nos dice que sí creamos una nueva variable y eso es lo que ha hecho, ¿no? A ver, al final ha creado una nueva variable. Ahí está. Ingreso principal por grupos. Y le está poniendo estas denominaciones, ¿no? Por números, básicamente. Por números. Nosotros queremos cambiar ahí, sigue estando los números. Bien, vamos a revisar ahora las tablas, pues, las tablas de frecuencia. Analizar estadísticos descriptivos y le vamos a decir que nos genere la frecuencia de esta última variable que hemos creado. Tabla de frecuencias. Frente, y ahí está. Nos está mostrando, lo voy a copiar acá. Lo siguiente. Acá ya lo había copiado en versión editable y acá lo estoy copiando en imagen, ¿ya? Para comparar básicamente. Entonces, ya sabemos que cuando nos dice 1 se refiere el segmento 1 o la clase 1 se refiere al intervalo que va de 1 a 1720
21 soles y así, ¿no? El segmento 10 se refiere de 1500, perdón, de 15.000, de 15.478 a 17.198 y así, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es lo siguiente. Si bien es cierto, hemos considerado 17 clases según Starhead, internamente el procesador solamente ha encontrado valores para 15, ¿no? Es decir, para el valor 14 no ha encontrado, fíjense, ni para el 14 ni para el 16. Quiere decir que no hay 14 y 16, acá está, 14 y 16. Quiere decir que no hay personas que generen estos ingresos. Entre 22.357 y 24.077 soles no hay personas. Tampoco en el segmento 16, entre 25.797 y 27.516 tampoco hay personas. Es por eso he encontrado 0, ¿no? Pero sí hay, y podemos darnos cuenta que la mayor concentración está en el ingreso, en el primero, ¿no? Que está entre 1 y 1721. ¿Cuántas personas se concentran ahí? No, casi el 80%, ¿no? El 79.8%. Casi el 80% de personas en edad de trabajar ganan acá, entre estos valores. Ganan menos de 1.721 soles. Algunos superarán el mínimo y otros no alcanzarán el mínimo, ¿no? Pero están acá. El 80% de las personas. Y hay un grupo pequeñísimo, casi pequeñísimo, ¿no? Que alcanzan estos valores de ingresos. Ok, veamos entonces si presentarlo de esta manera es apropiado. Tal vez no. Tal vez podríamos, esta es la forma, digamos, natural de presentar estos datos, ¿no? Transcribirlos de acá. Y acá nos damos cuenta que en este segmento, en el segmento 13 y en el segmento 16, hay valores, pues, ¿no? 0. No hay personas, lo que acabamos de mencionar. Ahora, presentarlo de esta manera tampoco se ve tan vistoso, ¿no? Tan fácil de darle lectura, o muy cargado, ¿no? Entonces lo podemos resumir, pues. Lo podemos resumir. Podemos decir lo siguiente: ¿cuál es lo más relevante hasta acá? El primero, el segundo, el tercero, y diríamos incluso hasta acá. Estos son los más relevantes. Estos son los más relevantes. Y bien podríamos hacer un reagrupamiento ya con esto, todo lo anterior. Y podríamos precisar valores que van desde 10.319 hasta el último, hasta 29.236. Y sumamos todas estas frecuencias, que serían 147. Y eso mismo se plantea acá. A este nivel. ¿No? Acá está de 1 a 1720, de 1720 a 3440, lo mismo, pues, ¿no? Acá hasta 8600, o mejor dicho, de 8600 a 10.319, de 8600 a 10.319. El siguiente segmento ya tiene que ver con el agrupamiento de todos, es decir, de 10.319 a el último valor, al 29.236. Muy bien, ¿cuántos hay ahí?
sumamos pues, ¿no?, todas estas frecuencias y nos da 147. Este 147 lo ubicamos ahí y ya está. Hemos obtenido una tabla de frecuencias más interpretativa, ¿no? Ya no lo tenemos tan cargado. Entonces acá se les alcanza 3 alternativas, fíjense ustedes, para que puedan presentarlo. Esta es de manera natural, ¿no? Pero es poco interpretativa. O sea, sí se puede interpretar, pero está muy cargada. Ese es el término. Está muy cargada. Y incluso nos muestran datos que son prácticamente insignificativos, ¿no? Esto lo hemos resumido a un poco más, hacer un primer agrupamiento acá, y si no, algo más corto, más pequeño, ¿no?, bajo este criterio. Finalmente, esta es la que se está considerando, ¿no? Esta es la que se ha agregado acá, ingreso en ocupación principal. Entonces, una forma de, digamos, de presentar de manera tabular los datos, eso es en su expresión natural, como hemos obtenido, ¿no? Pero mucho tiene que ver también con qué tan relevantes son todas las clases, ¿no? Si es relevante, si vamos a hacer una interpretación, un análisis de repente de los más pequeñitos, bueno, pero si no, bien podríamos ir resumiendo, ¿no? Hemos expresado acá. Entonces tenemos alternativas, no hay una sola forma de presentarlo, ¿no? Mucho tiene que ver el criterio, si bien es cierto, existe el método, ¿no?, existen las recomendaciones, mucho tiene que ver pues con la relevancia de los datos, la relevancia de la presentación también. Bien, y esto se expresa nuevamente en gráficos que muestren continuidad, ¿no?, como los que se están visualizando acá a continuación. Gráfico de histogramas o gráficos también puede ser de áreas, ya sea a los valores relativos simples o los valores relativos acumulados, y eso se ha presentado justamente, ¿no? Lo mismo aplica para el ingreso mensual en la ocupación principal como para el ingreso mensual simplemente. Muy bien, con eso prácticamente se han abordado todo el tratamiento para datos cuantitativos, tanto discretos como continuos, ¿no? Muy bien, vamos a ver las medidas ahora para terminar la parte descriptiva, y esto en realidad es mucho más rápido, mucho más sencillo. Acá tener en cuenta también el formato APA, seguir el correlativo de tablas, o puede ser gráficos también, pero acá en su defecto tablas, ¿no? Especificar a qué hace referencia estos indicadores. Bueno, en realidad son las medidas de tendencia central de las variables cuantitativas, ¿no? Estamos hablando de edad, todas las que hemos visto hace un momento. Hemos obtenido acá su media, promedio de años, la mediana y la moda para cada una de estas variables. Entonces bien podríamos ir interpretando acá. Y es más, no solamente la interpretación, sino también podemos ir asociando, por ejemplo, lo que es edad, que si bien es cierto en promedio es 47,2 años, nos hemos dado cuenta justo cuando llegamos a la edad acá, vamos a ir relacionando ya los resultados, ¿no?, local.
Tenemos edades desde 14 a 95 años y mayormente ¿dónde se concentra? Entre los 35 y 45, acá. Entonces sí tiene mucho sentido de que el promedio de edad esté por acá, pues, ¿no? Está en este rango. Donde está la mayor concentración está el promedio, ¿no? De 35 a 45 es la mayor concentración. Y acá hemos encontrado que en promedio es, bueno, pasa un poquito, ¿no? Entre 47,2. 47,2. A ver, veamos dónde se encuentra. 47,2. Está acá, pero también es representativo, ¿no? ¿Por qué? Alcanza el 20%. El 20%. ¿Mm? Ahora bien, cuando se trata de la media, lo que ve son magnitudes, ¿no? Y cuando se habla de la mediana, se trata de agrupamiento, dos segmentos, ¿no? Lógicamente, si nosotros hubiéramos eliminado o no hubiéramos obtenido estos datos, por ejemplo, edades de 85 a 95, que representa poco en realidad, pero en magnitud ya le suma, pues, ¿no? Si no hubiéramos tenido este segmento, definitivamente que el promedio hubiera bajado, ¿no? Tranquilamente hubiera llegado a este segmento de 35 a 45, con suma certeza. Claro, pero como tenemos 234 personas que se encuentran entre esta edad, entre 85 y 95, definitivamente esto le suma, pues. ¿Sí? Muy bien, recalco, acá si bien podemos ir interpretando lo que encontramos en el cuadro, también podemos ir haciendo ese tipo de análisis, ¿no? En el siguiente, por ejemplo, nos habla cantidad de personas en su trabajo, en promedio 1.6, y eso también nosotros lo hemos tenido acá. Número de personas en el trabajo, claro, pues de 1 a 9, de 1 a 9 está prácticamente todos, de 1 a 9. Tiene sentido entonces que se encuentre entre este rango ¿quién? El promedio, pues. El promedio. Cantidad de personas en su trabajo, 1.6. Pero ¿qué más lo dice ese promedio? No dice que la mayoría si no son empresas familiares, son estos trabajadores independientes, ¿no? Porque ¿qué nos dice a nosotros? Que en nuestro centro de labores haya 1,6 personas, o redondeando que haya 2 personas. Es decir, trabajo yo y alguien más. ¿Qué son estos? Son empresas familiares, básicamente. Si son empresas, ¿no? De repente trabajo de manera independiente, y alguien me ayuda. Lo mismo, acá podemos analizar con las horas trabajadas en la ocupación principal, el último año de estudios, ¿no? Acá también hay un dato fuerte, ¿no? 3,8 años de estudio, ¿no? El ingreso mensual promedio en la ocupación principal y el ingreso mensual, digamos, general, ¿no? Incluido las actividades secundarias. Muy bien, eso podemos interpretarlo. ¿Y esto cómo lo obtenemos? Esto es muy rápido, ¿no? Básicamente nos vamos a analizar estadísticas descriptivas. Si gustamos le podemos poner frecuencias. Asociamos todas las variables. Esto ya también lo hemos hecho. Todas las variables cuantitativas, cuantitativas. Y le decimos
Lo que no nos muestre las tablas de frecuencia, porque eso ya lo pasamos, sino más bien que nos muestre los estadísticos. La media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, rango, el mínimo y el máximo. Esto le damos continuar, aceptar y nos muestra en una sola todo, ¿no? Bueno, ya luego queda a nosotros, copiamos, pegamos en la plantilla de acá de Excel, voy a poner acá, ya está, y podemos ir asociando según lo que nos pida, ¿no? La media, mediana, moda, acá lo tenemos, para medidas de tendencia central o en su defecto medidas de dispersión, estamos hablando de desviación estándar, la varianza, el rango, el coeficiente de variación. Recordar que el coeficiente de variación es un indicador que nos permite medir la variabilidad o la concentración, pero en diferentes muestras. Bueno, igual lo estamos considerando acá, pero es básicamente para trabajar comparativamente con otras muestras, ¿no? Ese es un buen indicador para ello, el coeficiente de variación. Igual lo hemos obtenido para cada variable. Muy bien. Y esto también se expresa acá. Con su número de tabla, medidas de dispersión de datos de variables cuantitativas, y como nota estos han sido obtenidos también del ENTEC. Bien, a esto podemos refrescar con o complementar acá con aspectos de interpretación. Bien, y con esto este es el primer tutorial que se está compartiendo. Hace referencia a todo el abordaje de los resultados descriptivos de una base de datos, y recalcar que se está haciendo estos resultados para toda una población. En nuestro caso, esta población está conformada por 71.344 observaciones en 19 variables. Para el caso de ustedes, tendrán que escoger una base de datos y bueno, si ustedes consideran, pueden utilizar también esta estructura, pueden agregarle algunos otros aspectos que consideren, pero sí la recomendación acá, por favor, es que ustedes puedan tener mínimo 8 variables de su base de datos, y mínimo también de esas 8, 4 variables cuantitativas, ¿no? Acá el ensayo que se ha desarrollado es con mucha más, con una variedad, digamos, de variables que ustedes puedan ver y considerar su abordaje. Listo, en una siguiente entrega, que será a la brevedad, se va a desarrollar los resultados inferenciales, pero ya no de la población, sino de una muestra, con los aspectos más relevantes. Muy bien, eso sería pues de momento todo lo que se tenga o que se haya abordado.